con la presencia del magíster Evander Cortés Peña. Él es maestrista en liderazgo y dirección de centros educativos y cuenta con una licenciatura en teología. Permítame también poder leer un poco su reseña, su hoja de vida, para que lo podamos conocer un poco más a nuestro ponente. Él es profesor de ciencias sociales, de filosofía y religión. Asimismo, como ya lo mencioné, es titulado en teología en la Universidad San Damaso de Madrid, España. Dentro del campo laboral, nuestro docente es también colega de nosotros porque es docente de educación religiosa. Asimismo, ha sido director del Colegio Particular del Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Tarapoto y es especialista en preparación para exámenes de nombramiento y ascenso. Para nosotros realmente es un gusto tenerlo en esta mañana para que él pueda abordar esta primera ponencia que nos va a dar también varias luces sobre cómo nosotros debemos tomar en cuenta dentro de lo que es la aplicación del método histórico crítico en la práctica docente, ¿sí? Entonces, vamos a ver si ya está con nosotros, ¿sí? Nuestro querido ponente, claro que sí, ahí está, nuestro querido ponente, el magíster Evander Cortés Peña, y le vamos a dar la más cordial bienvenida a nivel nacional. Estimado licenciado, estamos aquí, todos nosotros, profesores a nivel nacional, así que estos aplausos cariñosos virtuales son para usted, ¿sí? Bienvenido. Bienvenido aquí a esta semana de capacitación y actualización docente organizado por la Oficina Diocesana de Educación Católica Castrense. Bienvenido. Muchas gracias a todos. Primero quiero que me confirmen si me pueden escuchar. Perfecto. Sí, Sí, muchas gracias. Bueno, es un gusto de verdad poder conectarme con todos ustedes. He puesto una cámara auxiliar porque resulta que al conectarme veo que tiene falla de la computadora y por eso he puesto una cámara para que se pueda ver un poco mi rostro para los que no me conocen. Bueno, de verdad para mí es un gusto poder conectarme con ustedes. Me encuentro ahora mismo en España, por eso tengo un poquito de inconvenientes con el tema de la conectividad, el tema, no estoy en oficina, en casa para poder pues conectarme con toda la tranquilidad que siempre suelo tener, ¿no? Pero igual, para mí es un gusto poder estar con ustedes, estimados maestros. Un saludo a su directora, la maestra Medalí Cárdenas, a su obispo, a todo su equipo de coordinadores y a todos ustedes, estimados docentes, pues que trabajan en en las ODEX castrenses, ¿no? De territorio nacional. Bueno, la verdad, vamos a tratar un tema que es muy importante y a veces muchos docentes le tienen miedo, ¿no? Porque el método histórico crítico es un tema complicado, a veces suele venir en los exámenes también de nombramiento y ascenso. Entonces, bueno, yo lo voy a abordar desde una perspectiva más práctica, con lo que podemos ir tratando, ¿bien? A ver si puedo compartir pantalla. Un momento. Aquí. Bien. Se ve bien. Sí, perfecto. Muy bien, bueno, vamos a ver un poco la aplicación del método histórico crítico en la práctica docente, ¿bien? Aunque luego, bueno, al inicio parezca un poco complicado, yo siempre luego al final lo voy a resumir en lo que consiste y lo que nos tiene que servir a nosotros como maestros, bien, precisamente en la práctica docente. A ver, por aquí. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, maestros, es que la Sagrada Escritura se ha escrito en un tiempo determinado
o en tiempos determinados y en ambientes determinados. Por lo tanto, también la tenemos que ubicar dentro de una esfera espacio-temporal, un espacio y un tiempo, ¿no? No nos ha caído directamente del cielo, ni Dios ha dictado la Biblia a alguien, ni está la Biblia original en el Vaticano, como a mí me enseñaron cuando estaba en el colegio, ¿no? Me decían, la Biblia que Dios ha escrito se encuentra guardada en el Vaticano en una caja fuerte que solo el Papa la puede abrir. Bien así. No es así, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que se tienen que ir desmitificando poco a poco. Bueno, la Iglesia ha incorporado a la interpretación de los textos bíblicos las técnicas aportadas también por las ciencias humanas del lenguaje. Entre ellas concede la primacía al análisis histórico crítico. Se trata, por lo tanto, de un método analítico porque estudia el texto bíblico de igual modo que cualquier otro texto de la antigüedad. En definitiva, es como acercarnos a la Sagrada Escritura y quitarle ese carácter sacro, ¿no? Y lo vamos a estudiar como cualquier otro libro. A ver, un momento. Entonces, por eso investiga su alcance histórico y procura dilucidar los procesos históricos de producción del texto. Es un método efectivamente porque es una forma. Un método es, hay muchos métodos de acercarnos a la Sagrada Escritura, hay muchas formas de acercarnos a la Sagrada Escritura. Uno de ellos es el método histórico crítico, pero bueno, hay muchas. Ahora, se llama crítico no porque se trate de criticar la Biblia, ¿no? No porque vamos aquí a sacar la mugre a la Biblia, ¿no? No, se llama crítico porque acude a criterios científicos. Aquí vemos, por ejemplo, el método histórico crítico es un esfuerzo científico aplicado a los textos de la Sagrada Escritura. Es decir, va a tener un rigor de lo que se va a hacer. El desarrollo científico de la época moderna motivó a muchos exegetas. ¿Quién es un exegeta? Un exegeta es una persona pues, que se dedica a hacer la interpretación de la Sagrada Escritura. Bueno, estos exegetas provenientes sobre todo del mundo no católico, esto es lo curioso, que el método histórico crítico no nace propiamente en la Iglesia católica, sino en el mundo protestante. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Aplicar al texto bíblico las mismas herramientas de trabajo que emplea la ciencia. Por ejemplo, la historia y la filología. Bueno, la historia es acercarnos a al contexto, a la época, y la filología, pues, es un poco acercarnos al lenguaje, ¿no? Al desarrollo del lenguaje, sus formas. La intención que tenía el método en aquella época, como lo dije, era desacralizar la Biblia. Es verdad que esto ha tenido todo un proceso. Recuerden que no siempre la Biblia ha estado al alcance de todas las personas, porque no todos sabían leer o griego o latín. Entonces, lo que se intentaba con esto era coger la Biblia, quitarle ese carácter sacro y leerla como si fuera palabra humana escrita en un tiempo concreto y en un espacio concreto. El objetivo primordial del método histórico crítico consiste, aquí está la clave, en situarnos en el origen del texto, no en las interpretaciones, intentando, por lo tanto, desentrañar la fecha, es decir, cuándo el autor, es decir, quién lo escribió, porque va a depender mucho. Ya saben que en la Biblia pues hay varios autores, ¿no? Entonces va a depender mucho de ello. Su lugar de composición no es lo mismo lo que se escribe a lo mejor en Alejandría o lo que se escribe en Egipto, ¿Por qué? Porque también se dice, no somos hijos de nuestro tiempo y de nuestro espacio. Entonces, acercarnos
al contexto histórico de la época. Y esto va a ayudar mucho porque cuando conocemos el contexto histórico vamos a entender por qué se dice, se dice tal o tal cosa, ¿no? Un ejemplo concreto aquí, para llevarnos a la cosa concreta. Muchas veces hemos, por ejemplo, leído el texto del buen samaritano, ¿no? Y entonces el buen samaritano, en esta interpretación espiritual, queda muy bien exactamente, ¿no? Porque dice, ¿quién es el único que socorrió a esta persona que fue asaltada, que fue maltratada? El samaritano. Sin embargo, quedan de lo peor el sacerdote, el levita, ¿no? Claro, si nosotros, por ejemplo, y esto ha ayudado el método histórico crítico a conocer precisamente la época y por qué se hacía esto. Entonces, una forma ligera de leer la Sagrada Escritura es, ah, pues mira, qué bien es el samaritano y qué pésimo el sacerdote y el levita, ¿no? Cuando aplicamos el método histórico crítico, nos acercamos a la época, al contexto, entonces entendemos, por ejemplo, que ¿por qué no le ayudó el levita ni el sacerdote? Bueno, en esta época existían alrededor de 5.000 sacerdotes, ¿no? Sacerdotes había de la clase alta, clase media, bueno, algo parecido como si fuera obispos, presbíteros y diáconos, ¿no? Entonces, los sacerdotes les tocaba, por la cantidad que había, les tocaba servir al templo una semana o 2 semanas al año. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Zacarías, cuando recibe el anuncio del ángel, estaba en el templo oficiando, era sacerdote? Entonces, le tocaba esas semanas a él. Entonces, claro, como eran tantos sacerdotes, cuando les tocaba, para ellos era una bendición, porque era una forma también de subsistir económicamente, porque se ofrecían sacrificios, de comunión, por ejemplo, una parte para Dios, una parte para el sacerdote. Entonces, una forma de subsistir. Y el resto del año, su trabajo se dedicaba a declarar impuro a una persona y lo pasaba muchas veces mal. Entonces, cuando les tocaba su turno, pues era una bendición también porque era una forma de subsistencia. Entonces, hay que ubicarnos en el contexto, ¿no? Cuando este sacerdote va al templo, es porque le tocaba su turno, igual a levita. Pero había una ley que decía que si tú te topabas con un cadáver, quedabas impuro y luego tenías que pasar todo un proceso de purificación para que te declaren puro y recién podías acercarte al templo. Entonces, ustedes imagínense, ¿no? Este sacerdote le toca por fin su turno y resulta que en el camino encuentra una persona que puede estar muerta o no. Lo más fácil es, prefiero no exponerme porque me toca ir al templo a servir a Dios. Entonces mejor, lo más fácil es, no me acerco y sigo directo. Y lo mismo le pasa a Levita. ¿Por qué? Porque pudo correr el riesgo, pero también su familia dependía de él. Entonces, fíjense, el sacerdote y el levita, obviamente, son muy cuidadosos de la ley y no se exponen. Y por eso es que no ayudan a esta persona que había sido asaltada, ¿no? Por los malhechores. Entonces, claro, obviamente eso nos hace entender la actitud de fondo que tiene el sacerdote y el levita. ¿Por qué no ayudar? Obviamente el samaritano hizo bien, ayudó, pero el sacerdote y el levita, ¿por qué no lo hicieron? Porque se centraron en la ley. Bueno, este es un ejemplo de lo que puede ayudarnos a entender el método histórico crítico. Obviamente la interpretación espiritual viene, ¿no? Pues igual Jesucristo no tiene miedo a contaminarse y siempre nos va a ayudar, ¿sí? Pero claro, hay que entender que la Sagrada Escritura ha sido escrita en un tiempo concreto. Hay unas leyes concretas. Este ejemplo que les pongo es el método histórico crítico. Es acercarnos a la Sagrada Escritura y no hacer interpretación. El método histórico crítico no hace interpretación de los textos, sino que entiende por qué hizo el sacerdote esto, por qué hizo el levita esto. El origen del texto, el contexto, la historia. No si son malos, si son buenos, no. ¿Por qué hace esto? ¿Qué hay detrás de fondo? Bueno, esto es un ejemplo concreto de lo que es el método histórico crítico, estimados maestros. Acercarnos al texto de una forma, como nos acercaríamos a cualquier libro.
Bien, por ejemplo, ahora yo que estoy en España, estos días, bueno, estoy conociendo muchas cosas en España y en una conversación con un amigo aquí, por ejemplo, yo le contaba, ¿no? Francisco Pizarro no sabía leer, era analfabeto. Oye, dices, un analfabeto nos ha conquistado, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, hay que conocer el contexto. Aparentemente para nosotros, no siglo XXI, oye, ¿cómo así que no sabía leer Francisco Pizarro? Claro, hay que conocer el contexto. En esa época existía la pluma y la espada. O eras militar, o eras monje o noble, un hidalgo que se podía formar. O sea, no era extraño que un militar no sepa leer. Entonces, esto es el método histórico crítico. Bien, yo creo que con este ejemplo se va esclareciendo un poquito lo que voy a decir más adelante que puede confundirnos y luego al final otra vez haré otra explicación sencilla. Bien, entonces, en una palabra nos vuelve hacia el pasado el texto y puntualmente hacia sus orígenes. Bien. Lo mismo, por ejemplo, puede pasar con muchas textos de la Sagrada Escritura, como por ejemplo cuando los leprosos no se acercaban a las personas. Entender el método histórico crítico ha ayudado a entender muchas de estas cosas. Ahora, ojo, el método histórico crítico, como dice el Papa Benedicto XVI, también tiene sus límites. ¿Sí? Un error grande sería absolutizar y pensar que solo es la única forma y el único método. Bien. Entonces, absolutizar el método histórico crítico es un peligro y un error. Bueno, los resultados del método histórico crítico no son definitivos. ¿Por qué no son definitivos? Porque constantemente van apareciendo nuevas cosas, nuevas formas, nuevas teorías, se va conociendo más cosas de lo que pasaba en ese momento. Por ejemplo, con Barrabás y con Jesús. Una lectura rápida. ¿A quién prefieren? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Vieron? A Barrabás. Bien, pero conocer, hay muchas cosas muy bonitas que nos ayudan a entender, ¿no? Por ejemplo, Barrabás, el nombre completo es Bar Abbas, ¿no? Viene de Jesús Bar Abba, que era el hijo del Padre, igual que Jesús de Nazaret. Y es curioso este juego de palabras porque en realidad está diciendo, ¿a quién prefieren? ¿A un Jesús terreno o a un Jesús celeste? ¿No? Y obviamente Barrabás era un revolucionario político que quería la liberación de su pueblo. No era un malhechor, no sé, un asaltante. Bien, todos estos detalles nos ha ayudado a entender mejor la Sagrada Escritura. Como digo ahora, ojo, conocer estos detalles nos ayuda a entender que la Sagrada Escritura ha sido transmitida en un lenguaje humano para nosotros, porque Dios lo que necesita es revelarnos a nosotros y que nosotros entendamos. La Iglesia Católica, en su Magisterio Universal, en su enseñanza, acoge la propuesta del método histórico crítico, porque recuerden que nace en el mundo protestante, pero lo acoge e invita a sus hijos mediante la reflexión del Concilio Vaticano II. Bueno, no nos vamos a detener aquí en este aspecto, pero igual les he compartido a través de su coordinador, creo, un material que puede ser de extensión de cómo la Iglesia nos recomienda el método histórico crítico, pero nos da ciertas orientaciones de cómo entender. Bueno, en la Constitución de Iberbum, ¿qué es la Constitución de Iberbum? Es un documento del Concilio Vaticano II, como ustedes conocen, referido al magisterio de la Iglesia, ¿no? Y a la Sagrada Escritura, al depósito de la fe, que está contenido en la tradición y en la Sagrada Escritura. Entonces, bueno, en este documento, por ejemplo, invita a estudiar los géneros literarios, es decir, los modos de hablar y de escribir de los autores sagrados, percibiendo la necesidad de conocer los orígenes del texto para poder entenderlo bien.
y así no caer en una libre interpretación de corte subjetivo. Es que a mí me dice la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso porque podemos caer como lo hacen los protestantes, ¿no? Y si a mí me ha dicho una cosa y al otro le dice otra cosa, ¿no? Entonces, el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum nos dice que tenemos que tener en cuenta los géneros literarios, porque los, los agiógrafos, que son los escritores sagrados, utilizan todas sus facultades y sus conocimientos de la época y lo que tenían. Un ejemplo, si imaginemos que Dios escoja a maestro Daniel Tenorio, ¿no? Lo veo aquí en pantalla, ¿no? Para transmitir un mensaje. Bueno, pues este, el maestro contaría el mensaje de Dios utilizando sus conocimientos. Y quizá en esa forma de contar aparecerá por ahí a lo mejor una palabra que sea Facebook, una palabra que sea WhatsApp, TikTok. ¿Por qué? Porque es lo que tiene, porque es lo que conoce, porque es lo que sabe. Dios no nos quita cosas adquiridas para transmitir algo, sino que utiliza lo que nosotros tenemos para transmitir. En ejemplo concreto, el término, por ejemplo, día, John, este, primer día, segundo día en la creación, ¿no? Y por ejemplo, el término día, en realidad, pues significa, es un tiempo indeterminado, un periodo indeterminado, que puede ser un año, un millón, pero claro, eso es para nosotros, porque Dios no necesita tiempo, porque está fuera del espacio y del tiempo. Entonces se dan cuenta que lo que en realidad hace Dios es utilizar a los agiógrafos para que nosotros entendamos, no para que lo entienda Dios. Bien, entonces, dentro del método histórico crítico reconocemos varias corrientes de pensamiento exegético, que no vamos a describir en su conjunto, sino más bien de modo particular, mencionando con grandes pinceladas algunos de sus hitos históricos. Por ejemplo, respecto al Antiguo Testamento, es ya clásico el tema de la autoría mosaica del Pentateuco, pero luego se dieron cuenta que no puede ser Moisés el único autor. ¿Por qué? Porque se cuentan cosas que cuando ya Moisés está muerto, entonces es imposible que un muerto escriba, ¿no? Bien, bueno, esto lo pasamos. Aquí, una de las teorías más aceptadas que impuso el método histórico crítico acerca de la composición del Pentateuco, por ejemplo, fue la atribución de este a cuatro fuentes independientes. En su origen, que llegan con el tiempo a fusionarse, ¿no? La teoría yavista, por eso se llama a Dios Yahvé, es la teoría yavista. Eloísta, que llama a Dios Elohim, la deuteronomista y la sacerdotal. Esta última escrita en el siglo IV, cuando el reino de Judá cae en manos de los caldeos y es deportado en parte a Babilonia después de la caída de Jerusalén. Bien, es una forma, es decir, aquí una de las teorías, ¿no? Pero hay muchas más. El peligro, como ya lo dije también en su momento, está en absolutizar el método histórico crítico como si este fuera la única manera posible de abordar el texto sagrado, porque no es la única manera. De hecho, ustedes conocen muchas formas más de abordar un texto sagrado. ¿Mm? Por ejemplo, la lección divina es una forma de abordar el texto sagrado. Bien, entonces no es la única forma. Bien, ahora, el método histórico crítico está integrado por cuatro pasos. Que viéndolo así es muy complicado, ¿no? Esto parecería pues para un biblista, pero sin embargo luego lo vamos a simplificar. Es decir, ¿qué tiene el método histórico crítico? La crítica textual, el análisis lingüístico, todo lo que tiene que ver con la morfología y la sintaxis, ¿no? Entonces, el análisis lingüístico y semántico en definitiva, ¿no? La crítica literaria y la crítica histórica. Es decir, aplicando estos cuatro pasos es que se hace el estudio de un texto concreto. Bueno, aquí brevemente, ¿en qué consiste la crítica textual?
es la ciencia que trata de reconstruir fielmente, a partir de los manuscritos disponibles, el texto original. Además, traza la historia de la transmisión y desarrollo del texto, del que se conservan diversas formas. Maestros, hay que tener en cuenta que la Sagrada Escritura fue escrito en años diferentes, en tiempos diferentes y por personas diferentes. Ahora, no había la imprenta, ¿no? Que va a venir mucho posteriormente con Gutenberg. Entonces, ¿cómo se transmitían los textos? A través de la transcripción. ¿No? Y en esto juega un papel muy importante, ¿no? Pues, luego los monjes también. Pero cuando se transcribían, obviamente muchas de estas personas, como nos suele pasar a nosotros, se dormían y había equivocaciones. Por ejemplo, Malum. Aquí un ejemplo de esto, ¿no? Todos decimos, este, con respecto al tema de Adán, ¿no? Y comió la manzana prohibida. Manzana, manzana. ¿Y de dónde viene esto de la manzana prohibida? Sin embargo, en la Biblia no aparece la palabra manzana, ¿no? Y por eso dice que los hombres tenemos aquí, ¿no? La manzana aquí, ¿no? Es como que cuando Dios le habló a Moisés se atragantó con la manzana y quedó la manzana en el cuello, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta palabra manzana, sin embargo, no está. ¿De dónde viene eso? Bueno, aquí, por ejemplo, la palabra malum en latín significa mal, pero también puede significar manzana. Entonces, de allí viene, por ejemplo, esa corriente de comió la manzana prohibida, ¿no? Porque no pudo ser a lo mejor una mandarina o una pera, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando se transcriben los textos, pues hay posibilidades de equivocación de quien transcribía. Bueno, ahora en una fotocopia no hay equivocación, ¿no? Se plasma tal cual. Pero sin embargo, los copistas no tenían esta facilidad, ¿no? Porque se podían distraer y podían equivocarse, ¿no? De hecho, pues más adelante cuando se empieza a estudiar los textos, muchos se dan cuenta, dice, bueno, aquí dice así, pero creo que debería decir de otra manera. Bueno, hasta el descubrimiento de la imprenta, el texto bíblico se fue transmitiendo a través de manuscritos. Los originales se han perdido, destruido por el tiempo, materiales y uso. Es decir, no existe una Biblia guardada en el Vaticano, ¿no? No. Son manuscritos que van quedando y que se van y que se tenían que transcribir. Nos han quedado las copias de los textos originales, ¿no? O traducciones, algunas muy antiguas. Actualmente las que poseemos van desde el siglo segundo después de Cristo al siglo XVI y son 5.487 copias. Los manuscritos se han conservado en papiros o códices. También encontramos testimonios indirectos, citas de la Biblia en obras de los padres de la Iglesia. Bueno, las variantes textuales entre los papiros y los manuscritos se originan por error, como ya expliqué. ¿Por qué aquí hay una variación? Bueno, pues en definitiva son errores que se iban dando mientras se transcribían los textos, ¿no? Para la reconstrucción del texto se debe tener en cuenta la historia y las familias del texto. Bueno, aquí esto lo voy a pasar y ponemos aquí barra. La crítica literaria, ¿no? Es la parte más importante y desarrollada del método histórico crítico, la crítica literaria, y que comprende el análisis de las unidades literarias, las fuentes literarias, de dónde viene, los géneros literarios, las formas literarias, la crítica de las tradiciones y la crítica de la redacción. El análisis de las unidades literarias, ¿en qué consiste así, no? Se trata de delimitar tanto los grandes conjuntos unitarios de un texto como las pequeñas unidades, que no siempre coinciden con la división moderna de los capítulos y versículos, que son muy, este,
sea, modernos en cuanto a cuando se escribió la Sagrada Escritura. ¿No? Eso de que exista versículos, capítulos, cuando Jesús leía la Sagrada Escritura, no tenía capítulos ni versículos. Habían unidades literarias que dividían. Las fuentes literarias se trata de detectar y reconstruir eventuales fuentes utilizadas en la formación de la Sagrada Escritura, evidenciando acentuaciones teológicas, el ambiente vital y una hipotizable época de la fuente. Por ejemplo, ¿no? Algunas vez mis estudiantes me han dicho, profesor, ¿por qué en la Biblia existen dos formas de explicar la creación del hombre? No sé si se han dado cuenta, ¿no? En el Génesis. Se están contradiciendo porque hay dos formas. Bueno, estas son precisamente de dónde vienen. Bueno, el que recopiló estos textos se dio cuenta que habían distintas formas de hablar, de explicarlo, ¿no? Y las puso las dos. En una, pues se ve de manera muy sucinta, ¿no? Y dice, Dios creó al hombre, a imagen suya, lo creó, ¿no? Varón y mujer los creó. Ya está. Así de simple, ¿no? Y sin embargo, en la otra, en la segunda, que es más antigua que la primera, sin embargo, pues está posterior, se ve a un Dios que, como si fuera un alfarero, ¿no? Que va creando al hombre, luego pues de barro y luego a la mujer, ¿no? Bueno, ahí como ustedes saben, ¿no? Para que despierten un poquito si están durmiendo, bueno, se dice, bueno, es una broma, ¿no? Un chiste, no sé cómo lo dicen, ¿no? Que en realidad el hombre fue el experimento de Dios, ¿no? Dios era primerizo y el hombre, pues es el experimento. Y la mujer es la versión acabada del hombre, ¿no? Por eso el hombre, pues, salió un poco cuadrado, ¿no? Sin pechos, bueno, bueno, como usted, y sin embargo la mujer pues salió más bonita, refinada, con cara más finita, sus manos más finas, ya, y todos los atributos que tiene la mujer. Es que Dios ya tenía experiencia y fue haciendo ya con más detalle, ¿no? Bien, bueno, pero esto obviamente es una broma, ¿no? Son formas de explicar, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque en definitiva de lo que se trata es que entendamos nosotros, ¿no? No significa que Dios necesite precisamente barro para crear al hombre, ¿no? Bueno, estas son precisamente las fuentes, ¿no? ¿De dónde vienen? Pues una corriente u otra, y por eso se está aquí. El tema de los géneros literarios se ha designado la expresión literaria más extensa y global que abarca prácticamente todo el libro y se caracteriza por una estructura reconocible, una orientación temática y una adecuación lingüística al tema. El Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos género histórico, género jurídico, género profético, género sapiencial, didáctico, apocalíptico. Y esto es importante conocer y saber, porque yo me acuerdo, ¿no? El Apocalipsis, decía, no leo el Apocalipsis porque me da miedo, no puedo leer, ¿no? Sin embargo, el Apocalipsis es un género que fue precisamente hecho para dar esperanza, ¿no? Todo lo contrario a veces de lo que se... No leas el Apocalipsis porque te vas a volver loco, ¿no? Vas a tener miedo, no vas a poder dormir. Sin embargo, es todo lo contrario. Bueno, el, y esto nos ayuda, por ejemplo, a entender, ¿no? Por ejemplo, los símbolos, los números que hay. El género apocalíptico, por ejemplo, se utilizó 400 años, 200 años antes de Cristo y 200 años después de Cristo. Entonces, ustedes imagínense 400 años utilizando la imagen del dragón, de los colores, ¿no? Que significa el color blanco, una barba blanca, el 666, los números, o sea, 400 años, pues la gente entendía, ¿no? Es como, por ejemplo, nosotros ahora, si, si vemos una F azul, sabemos qué significa Facebook, ¿no? Todos sabemos eso, no hace falta que nos expliquen, ¿bien? Eh, o, o, o cuando había COVID, ¿no? Si había una señal de mascarilla y sabíamos que era para utilizar mascarilla. Bueno, pero sin embargo, a lo mejor dentro de 500 años
Cuando aparezca por ahí en un texto la F, a lo mejor no sabrán qué significa la F, pero nosotros sí lo sabemos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que igual, por ejemplo, en el Apocalipsis hay muchos números, formas, que la gente lo entendía, no necesitaban explicación. Y sin embargo, pues nosotros no. Y por eso se cae en ese error tan estúpido, disculpen la palabra, ¿no? Que al 666 significa el Papa, por ejemplo. Entonces, cosas de estas nos ayuda mucho el método histórico crítico, porque nos ayuda a entender en su contexto, no qué significa ahora, sino en su momento, qué significaba eso. Bien, en el Nuevo Testamento pues encontramos los evangelios, Hechos de los Apóstoles, cartas, Apocalipsis. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, las parábolas es un recurso didáctico, pedagógico que utiliza el Señor. Las parábolas se las inventa Jesús. Las parábolas no son del Nuevo Testamento, ojo, ¿eh? En el Antiguo Testamento hay parábolas también. Por ejemplo, el profeta Natán utiliza una parábola para hablar con el rey David de su pecado. ¿Se acuerdan, no? Dice, un hombre tenía muchas ovejas, sin embargo, un pobre tenía solo una y vino a visitarlo al pobre una persona, perdón, al rico, y no quiso matar de sus ovejas, sino que fue y cogió la del pobre y la mató. Eso es una parábola. Se la inventa el profeta. Las parábolas se inventaban para transmitir un mensaje concreto. Entonces Jesús hace eso también. Y así, ¿no? Vamos a ver muchas parábolas en el Nuevo Testamento. Entonces, entender eso nos ayuda a no caer en una lectura fundamentalista de la Sagrada Escritura, como a veces caen nuestros hermanos separados. Bueno, las formas literarias de la Biblia, el término forma designa la unidad literaria de extensión menor con características propias de contenido y expresión, ¿no? Una forma, es decir, es como si fuera un capítulo. En el Antiguo Testamento contiene formas de carácter narrativo, jurídico, profético, sapiencial, poético o lírico. En el Nuevo Testamento contiene en los evangelios formas de tradición doctrinal, narrativa, mixta, y en el resto del Nuevo Testamento encontramos formas de carácter confesional, litúrgico y paréntico, ¿eh? Bueno, está en la crítica de las tradiciones. Antes de la fijación escrita de los textos, estos existían de forma oral. Esto es importante porque y esto en nuestro diálogo, por ejemplo, con nuestros hermanos separados. Siempre ellos utilizan este cliché, ¿no? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está? Y bueno, lo primero que habría que decirles es también a ellos, decirles, ¿dónde dice en la Biblia que todo tiene que estar en la Biblia? Sin embargo, sí, hay en la Biblia un texto que dice que no todo tiene que estar en la Biblia. Es curioso esto. No todo tiene que estar en la Biblia. Bueno, no se acuerda, este texto de San Juan, ¿no? Capítulo último. Hay muchas cosas que hizo Jesús y dijo, no están contenidas en este libro. Entonces, ¿en cuál? La tradición. Bien, entonces, los textos, antes de estar escritos, eran orales. Por eso es tan o más importante la tradición que lo que está escrito. Por ejemplo, se cuenta de Abraham, estamos hablando de 1900 años antes de Cristo, pero sin embargo esto se empieza a contar recién en el siglo X. O sea, estamos hablando casi de 900 años de tradición oral en el Antiguo Testamento. O sea, 900 años que se iban contando las cosas de forma oral, no estaba escrito. En el Nuevo Testamento, obviamente, la tradición oral es más corta, ¿bien? Porque rápidamente, hacia el año 40-50, ya se empieza a poner por escrito, ¿no? O sea, más o menos unos 10 o 15 años de tradición oral hasta que se van poniendo por escrito. Bueno, entonces, esto es importante conocer también, ¿no? De las tradiciones. Bueno, aquí tenemos también la crítica de la redacción. Se propone reconstruir el proceso de la redacción final, el texto canónico y el papel desempeñado por el último redactor. Se ha de estudiar de qué modo ha adquirido el texto su forma definitiva, cuál era el material del redactor, qué punto de vista le ha guiado en la selección, reelaboración y sistematización del material, qué elementos añade, a qué lectores se dirige. Esto es importante porque, o sea, hasta llegar a tener el texto final, pues ha pasado muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo
A lo mejor ustedes conocen al padre Antonio María Artola, a lo mejor a algunos le suenan, lo conocen. Eh, es un sacerdote pasionista que es traductor, o sea, los que tienen la Biblia de Jerusalén, la, que viene la traducción del griego, ¿no? Directamente. El padre Antonio María Artola es el traductor de la mayoría de las cartas de San Pablo, directamente del griego. Y fue mi profesor ya con 80 y tantos años, ¿no? En Biblia. Y era curioso porque él es el que ha puesto las notas de pie de página de las cartas ahí en la Sagrada Escritura, en la Biblia de Jerusalén. Y lo que le quiero decir es que era muy curioso cuando nos enseñaba San Pablo, nos decía, lean lo que he puesto debajo, ¿no? O sea, él era muy curioso esto. Y a veces sorprendía cuando dice, uy, han cambiado, seguro piensan que ya estoy muerta, ¿no? Bueno, pues es esto lo que quiero decir, ¿no? Al final, para llegar al texto que tenemos, ha pasado por muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando escribieron los agiógrafos, no hubo fotocopia. Entonces busca reconstruir el núcleo histórico de los acontecimientos y trazar una imagen históricamente cierta de los hechos. Tiene por objeto unir las afirmaciones de un texto con la realidad histórica, la historia narrada con la vida. Eh, para ir, bueno, todas estas cosas, bien, o sea, a ver, lo que quería, aquí lo que estaba al inicio, un ratito. Esto, como le decía, puede ser que en el camino se iban a perder o aburrir de estas cosas que estaba hablando, pero es necesario que lo conozcan. Cuando hablamos del método histórico crítico, es mucho de esto, ¿no? Ahora, la crítica textual, el análisis lingüístico, la crítica literaria, la crítica histórica. Pero, en definitiva, ¿qué es el método histórico crítico? Para cerrar esto y que nos quede claro. Es acercarnos a la Sagrada Escritura como acercarnos a cualquier otro libro y investigar el contexto, la historia de ese momento. El método histórico crítico no hace interpretación, no se dedica a eso, no está para eso, está para ver el origen del texto. Y esto a mí personalmente me ha ayudado muchísimo, por ejemplo, en el texto de Jesús y María al pie de la cruz, cuando le dice, ¿no? El texto bonito, Jesús mirando a su madre le dice, madre, ahí tienes a tu hijo, ¿no? Hijo, ahí tienes a tu madre, ¿no? Y una interpretación muy bonita espiritual dice, bueno, pues y desde ahí nos acogió a todos María, ¿no? Y ahí María nos ha dado a luz y Jesús nos entregó a María como su madre, ¿no? Bueno, pues es una interpretación espiritual que está bien, que nos ayuda, pero por ejemplo, utilizando el método histórico crítico, nos ayuda a entender qué hay de fondo de esto. Y bueno, es un ejemplo que quiero poner también aquí al final. Así como existe, ¿se acuerdan cuando Dios, a través del ángel, le dice a José, lo que hay en ella viene del Espíritu Santo, y tú le pondrás por nombre Jesús? Es decir, le estaba diciendo que él va a ser el Padre, porque el Padre era aquel que asentaba la partida para nosotros, para entender, ¿no? El que daba el nombre. Entonces, no es que José va a ser el padrastro, no, José verdaderamente al darle esa misión es que va a ser el padre. ¿Por qué? Porque existía legalmente la adopción. O sea, alguien podía decir, yo soy el padre y firmar, y era legalmente el padre con todos los derechos y obligaciones. Y esto era importante, ¿no? Porque aparte que María era de familia sacerdotal, recuerdan, ¿no? Zacarías, sacerdote, Isabel. Entonces, sin embargo, la profecía decía que Jesús, el Mesías, tenía que nacer de la estirpe de David. Y María probablemente sea de estirpe sacerdotal, no de la estirpe de David. Pero sin embargo, José sí era de estirpe de David, descendiente de David. Entonces, verdaderamente, quien lo entronca con la descendencia de David es José a Jesús. Y se está cumpliendo la profecía. Entonces, es importante que José ponga el nombre. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la adopción de un padre hacia un hijo era real, pero también existía la adopción de un hijo hacia su madre, no hacia su padre.
Porque recuerden que en este contexto la mujer era parte de la posesión de un varón. Entonces, por eso cuando una mujer tenía a su esposo y quedaba viuda, quedaba, y si no tenía hijos, quedaba en la orfandad, a mendicidad, a pedir limosna. Pero si tenía un hijo varón, el hijo varón era el que adoptaba a la madre y era quien iba a proveer. ¿Por qué creen ustedes que Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín? ¿Se acuerdan? Porque le dicen, Señor, es viuda y es su único hijo. O sea, era algo importante. ¿Por qué? Porque esta mujer, al perder su marido y al perder su único hijo, entraba a la mendicidad. O sea, era terrible. Entonces Jesús hizo el milagro. O sea, más allá de que Jesús se compadeció, hay un trasfondo que nos ayuda a entender la importancia del milagro. Entonces, porque este hijo, al estar vivo, adopta a la madre legalmente y la madre ya no entra en la mendicidad, sino que le pertenece. La mujer era pertenencia de un varón. Bueno, Jesús, cuando está en la cruz, más allá de la interpretación espiritual, que está muy bien, está muy bonita, Jesús se da cuenta. Si María no, o sea, si María no tiene más hijos, entonces por ley María entraba a la mendicidad, porque ha muerto José, ya no está. Muere Jesús, entonces María tenía que entrar a la mendicidad. Entonces Jesús, obviamente como buen hijo, se preocupa por su madre, y entonces, ¿qué le está diciendo? ¿No? Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Es decir, lo que está diciéndole San Juan es que realice una adopción legal de María. Por eso se dice, y a partir de ahí se la llevó consigo. Es decir, San Juan legalmente adopta a María. No es que espiritualmente la acoge, no, no, legalmente le pertenece a San Juan. Entonces María de esa manera no entraba en la mendicidad y ya no era considerada como maldita, porque ha muerto su hijo, ha muerto su esposo, entonces algo tendrá de pecado. Entonces, ahora, esto nos ayuda a entender, por ejemplo, en nuestro diálogo con los protestantes. Si María hubiese tenido más hijos, este texto sobra en la Sagrada Escritura. No debería estar ahí. ¿Por qué? Porque las personas de ese tiempo lo entendían. Sería contradictorio que Jesús le diga, ahí tienes a tu hijo y ahí tienes a tu madre. ¿Por qué? Porque por ley le correspondería al hijo que queda vivo después de Jesús, al siguiente. Entonces le correspondería el hacerla, la adopción legal. Pero como no tiene más hijos, obviamente se entiende que lo haga San Juan, porque sí podía hacerlo cualquiera. Bien, entonces, por ejemplo, el método histórico crítico nos ayuda a entender estas cositas que a veces las entendemos espiritualmente y que están bien, pero que nos ayuda también en nuestro diálogo, por ejemplo, con nuestros hermanos separados, a entender la realidad de las cosas y no caer en una lectura fundamentalista, sino que detrás de cada texto hay una realidad concreta, hay una verdad de fondo. Bien, bueno, entonces, el método histórico crítico es importante porque nos ayuda a entender muchas de estas cositas. Así como les estoy contando de estas, podría contarles pues todo el día, ¿no? De cosas que nos ayudan a entender, uy, ay, tienes razón, ¿por qué se dijo esto, no? ¿Por qué se dice cada cosa? Pero bueno, no es el caso, les dejo para que ustedes también investiguen, lean, pues es muy bonito, ¿no? Nos ayuda a entender, ¿no? Y cuando no puedan dormir por la noche, pónganse a estudiar, ¿no? Como una profesora, ¿no? Perdón, una hermana le llama a las 3 de la mañana al sacerdote y, y el padre dice, uy, ¿qué está pasando? Porque me están llamando a esta hora, ¿no? Bueno, el padre le contesta el teléfono y le dice, hermana, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué me llama a esta hora? El padre pensó que a lo mejor a una emergencia, dar la unción de los enfermos a alguien que está agonizando. Y la hermanita le dice, bueno, era una profesora de religión, ¿no? Y le dice, padrecito, lo que pasa es que no puedo dormir y como cada vez que voy a misa, cuando usted predica, yo me duermo en la homilía, como ahorita no puedo dormir, pues le llamo para que usted me hable un poquito y ojalá sí me dé sueño, ¿no? Bueno, pues es una broma, ¿no? Pero hay mucho, ¿no? Mucho, mucho que leer, es muy bonito, nos ayuda mucho a entender. Ahora, esto de aquí, estimados maestros, en nuestra práctica docente, pues nos ayuda, como digo, a que también nosotros mostremos a nuestros estudiantes la realidad de las cosas y a que no caigan en una lectura fundamentalista de la Sagrada Escritura, sino que detrás de eso hay un fundamento sólido y por qué se dice cada cosa, y esto es importante. Entonces, ayuda como a que los estudiantes también no caigan en esto de que, bueno, la Sagrada Escritura es para los que no tienen cerebro, ¿no?
ya pues ya está. Así fue, Dios ha utilizado el barro, o primer día, segundo día, ¿no? Hay que decirles la verdad a nuestros estudiantes de manera progresiva, ¿no? Como cuando antes nos decían que veníamos de la cigüeña y luego, oye, nos han engañado entonces, ¿no? En la Sagrada Escritura, por ejemplo, se ven muchas cosas que primer día, segundo día, oye, pero no ha sido así. Nos han engañado. No, no, no nos han engañado, simplemente son formas de irnos contando, porque Dios es así, ¿no? Poco a poco. Igual, ¿no? ¿Por qué David tuvo muchas mujeres y ahora no nos dejan tener a nosotros muchas, ¿no? Bueno, pues una forma, una pedagogía, ¿no? Pero sí, sin embargo, no estarías a gusto que tu esposa tenga muchos maridos, ¿no? Bueno, a veces caemos en lecturas a veces machistas o fundamentalistas, en fin. Pero es importante la aplicación del método histórico crítico. Ayuda a que el docente pueda mostrar a los estudiantes la realidad de las cosas y que la Sagrada Escritura no cayó del cielo, que ha sido escrita en un tiempo concreto, en un momento concreto, escrita por unos hombres con los conocimientos de su época. Y el método histórico crítico también más amplio en general ayuda a que el estudiante tenga una visión crítica de la realidad y no aceptar las cosas de manera de decir, es así porque así dice la Biblia. Y cuando viene un profesor y dice, no, pero esto se dio en un proceso evolutivo, y digo, no, pero en la Biblia entonces se contradice la Biblia, entonces no es verdad lo que dice la Biblia. Para no caer en esos errores, precisamente el método histórico crítico ayuda a esto. Ahora, no quería terminar esto sin antes mostrarles, por ejemplo, porque claro, el método histórico crítico en los últimos exámenes de nombramiento y ascenso, ha venido mucho, ¿no? Y por ejemplo, a ver si, un momento, quiero mostrarles algo concreto, a ver si puedo. Un momentito, aquí. Por ejemplo, miren, aplicado a los docentes, ¿no? Por ejemplo, en la pregunta 64 en el examen de nombramiento vino esta pregunta. Una docente busca reforzar en sus estudiantes el análisis bíblico. Para ello pidió que por escrito analicen el texto bíblico El impuesto para el César de Marcos 12 mediante el método histórico crítico, de lo que hemos estado hablando, para que lo vean aquí en concreto para los profesores. ¿Cuál de los siguientes escritos de los estudiantes se centra en la aplicación de dicho método? Todo lo que hemos hablado resumido aquí. Alternativa A dice, Israel fue conquistado por Roma. Se está interpretando según el método histórico crítico. Vamos a ver. Por ello pagaba impuestos al emperador el César. Los fariseos eran nacionalistas, judíos que se oponían al poder de Roma, mientras que los partidarios de Herodes eran aliados de Roma y vigilaban sus intereses. Ambos grupos eran opuestos, pero se unieron para ponerle una trampa a Jesús, pues él era peligroso para sus planes. La respuesta de Jesús les daría motivos a los romanos para llevarlo a la cárcel o para ser acusado de traidor por los judíos. En la alternativa B dice, la pregunta que le hicieron a Jesús era realmente difícil, pues la respuesta le traería graves consecuencias. Si Jesús respondía con un sí, traicionaría a su pueblo, mientras que un no llevaría a ser acusado como rebelde ante las autoridades. Por ello, Jesús respondió con una frase que encerraba una revelación. Lo material era de los hombres, pero lo espiritual como el alma le pertenece a Dios. Y la alternativa C, la ley de Moisés es lo más sagrado para los judíos. Es superior a cualquier ley terrenal. Por lo tanto, todos esperaban que Jesús explique cómo deberían revelarse, pero su respuesta fue más allá de lo terrenal, fue una respuesta espiritual. Eso me hace recordar a otra historia de la misma época en la que a Jesús le ponen una trampa parecida y él contesta también con una frase, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Por ejemplo, este es un ejemplo que utiliza el Ministerio de Educación para un examen de nombramiento o ascenso, ¿no? Y les dicen, ¿cuál de estas interpretaciones utiliza el método histórico crítico? Y, uy, a ver, ¿dónde está la crítica textual? ¿Dónde está la crítica literaria? ¿Dónde está el análisis de la forma? No nos perdemos. Bueno, lo que les he dicho es, el método histórico crítico no hace interpretación espiritual.
¿Qué es lo que se dedica? A entender el contexto, la historia, ¿no? Un ejemplo concreto. No sé, por ejemplo, si aquí tienen activo el chat, pueden, por ejemplo, ¿cuál ustedes marcarían? Si tienen activo el chat, a ver, por aquí. Si tienen el Sí, chat, sí está el chat. a ver, entonces, a ver, cada uno pueda, según lo que hemos hablado, tendría que marcar su respuesta. A ver, vamos a ver. A ver si podemos ver las respuestas. La mayoría está colocando la A. Muy bien, excelente, gracias por ayudarme con ello. Muy bien, maestros, excelente. Pues miren, ya tendrían 3 puntos en nombramiento y 1,5 si les toca ascenso. Fíjense, la alternativa B dice, a la pregunta que le hicieron a Jesús era realmente difícil, pues la respuesta le traería graves consecuencias. Si Jesús respondía con un sí, traicionaría a su pueblo, aparentemente está hablando del contexto, mientras que uno le llevaría a ser acusado como rebelde ante las autoridades. Por ello, Jesús responde con una frase que encerraba una revelación. Esto de aquí es interpretación ya. Por ello, Jesús, él está comentando. Eso no hace el método histórico crítico, por ejemplo. Igual aquí, por ejemplo. em, a ver, es superior a cualquier ley terrenal. Por lo tanto, todos esperaban que Jesús explique cómo debería revelarse, pero su respuesta fue más allá de lo terrenal, fue una respuesta espiritual. También es interpretación, eso no hace método histórico crítico. ¿Sí? O sea, por eso cuando nos ayuda a entender el método, nos ayuda pues a tener claridad en esto. Sin embargo, en la A, Israel fue conquistado por Roma. ¿Qué está haciendo? Para explicar el impuesto debido al César, está hablando del contexto. Eso hace el método histórico. Se va al origen del texto. Que dice, y explica todo, pero no hace ninguna interpretación. Otra forma de entender también cómo es el método histórico crítico en los exámenes, por ejemplo, es cuando se dice comentario de contextos. ¿Mm? Porque los comentarios nos ayudan a entender el contexto, el porqué de las palabras. Bueno, y en fin, hay muchas formas de cómo entender, ¿no? Pero no se trata obviamente de esto, ¿no? En esta conferencia, pero lo que quería mostrarles es de forma concreta cómo al final el método histórico crítico hace esto, ¿no? Nos lleva al contexto, nos lleva a la historia para entender el porqué de las cosas, por qué se dice esto. Un momento. Dejar de aquí, ya. Muy bien. Bueno, estimados maestros, pues, o sea, como digo, aparentemente es muy complicado. Obviamente, si se hace la interpretación del método histórico crítico, teniendo en cuenta todas estas cosas, ¿no? A ver, el término que se dice en griego, cómo se dijo posteriormente, obviamente parece complicado, pero de manera sencilla, ese es el método histórico crítico, es ir al origen del texto para entender por qué se dice esa palabra, por qué Jesús le dijo a Juan eso, por qué hacían los samaritanos esto. Y eso lo vemos de manera concreta en la historia, ¿no? Así que esto ayuda mucho, estimados maestros, a quitarnos a veces esas falsas explicaciones, ¿no? que tenemos de la Sagrada Escritura, o pensar que en la Biblia se equivoca o Dios nos ha engañado, nos han engañado, ¿no? Sino que se contó, cada cosa se cuenta con lo que hay en su momento, ¿no? Y no se trata de engañar a nadie. Muy bien, estimados maestros, pues espero que haya podido ayudar a entender un poquito el método histórico crítico, ¿bien? No se trata de Hay meternos a hacer un análisis preguntas. bíblico, sino algo Es, sencillo y concreto. Estimado ponente Evander, muchísimas gracias por esta ponencia realizada. Tenemos a continuación algunas interrogantes de docentes para ver si puede usted absolverlas. La primera pregunta es, ¿cómo podemos aplicar el método histórico crítico en nuestras clases sin crear confusiones a nuestros estudiantes? Muchas gracias. Interesante la pregunta. Era algo de lo que estaba explicando. Enseñarles a los estudiantes bien que la Sagrada Escritura, o sea, decirlo sin miedo, ¿no? Como decir, es un libro escrito, obviamente inspirado por Dios, es decir, Dios transmite o inspira un mensaje a una persona, pero esa persona cuenta las cosas con lo que él sabe y tiene. Un ejemplo, ¿no? Tú le dices a un estudiante, muy bien, vamos a contar la fundación del Perú.
perdón, la fundación del Imperio Incaico, perdón, pero tú lo vas a hacer en poesía, tú lo vas a hacer en historia, tú lo vas a hacer en cuento, ¿no? Y al final se cuentan muchas cosas, pero detrás de todo ello hay una verdad de fondo, ¿no? Aunque las formas son distintas. Entonces, igual se les explica, ¿no? En la Sagrada Escritura, Dios inspira un mensaje para la humanidad, bueno, para un momento concreto, pero cada persona pues utiliza sus propias facultades. O sea, hay que quitarnos de la cabeza de que vamos a confundir, porque en realidad la verdad libera. ¿Sí? La verdad no engaña. Y no hay que tener miedo de decir a los estudiantes que en la Sagrada Escritura lo importante es el mensaje que contiene, no tanto la forma como se dice. ¿Sí? Puede hacerse en cuento, en poesía, hay muchas formas, pero lo importante es el contenido, ¿no? Que es el mensaje de salvación para nosotros. Entonces, cuando uno habla siempre con la verdad, no puede traer confusión. Al contrario, cuando al estudiante se le dice, no, el hombre ha sido creado de barro, y cuando luego un profesor de aceite le dicen que no es así, entonces precisamente crea confusión. ¿No? Entonces, es hablar con la verdad y es enseñar que la Sagrada Escritura es un libro que no es de ciencia, ¿bien? No, aunque contenga cosas de ciencia, pero no es un libro de ciencia. Es decir, nos enseña cómo ir al cielo, pero no cómo, qué contiene, ¿no? Si el cielo, por decir, ¿no? Entonces, de esta manera se enseña a los estudiantes, se aplica el método histórico crítico de manera progresiva a los estudiantes, pero de forma real. No hay que tener miedo, maestros. Ujú. Siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los pasos o el proceso para interpretar lo mejor posible un texto bíblico? Bien, obviamente aplicado a los estudiantes es complicado, ¿no? Utilizar todos los pasos que tiene el método histórico crítico, ¿no? Porque no sería el caso, sería para un biblista. Pero de manera sencilla, el proceso sería un ejemplo, ¿no? Leemos el buen samaritano, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos puesto el ejemplo. Muy bien, entonces, ¿qué sigue de ahí? Bueno, tenemos el texto, vamos a leer el texto, el buen samaritano. Muy bien, ahora vamos a investigar quiénes eran los samaritanos, quiénes eran los sacerdotes, quiénes eran los levitas, qué es lo que había en ese momento, en ese contexto. Entonces ellos van a investigar, los levitas eran estos, los samaritanos eran ellos, habían estas leyes. Entonces, cuando tienen esa información, entonces la aplican. Entonces, ahora veamos las acciones de cada uno y por qué realizó. Entonces entendieron aquí por qué cada personaje hizo esta acción. Entonces los pasos serían esto, leer el texto literalmente, sin interpretaciones, quitándonos todo lo que no, tal cual, literal. ¿Qué dice el texto? Y luego irnos al contexto para entender el texto. Yo siempre le digo a los profesores, eso es el proceso, es eh, leer el texto y luego irnos al contexto para entender el texto. Eso siempre hace el método histórico crítico. Siempre se sale del texto y luego vuelve al texto para entenderlo. Bien, entonces sería el paso de manera sencilla para los estudiantes. Un texto cualquier, vamos a leer el contexto. Estimado ponente Vander, aquí hay una solicitud también de los maestros que si nos pudiera alcanzar, me dicen acá, eh, algunas fuentes, ¿no? O quizás sitios web donde ellos también puedan ingresar y así profundizar un poco más sobre este método histórico crítico. Sí, bueno, he enviado un material adicional que les puede servir, pero puedo hacer llegar en lo sucesivo también más fuente bibliográfica donde puedan acceder para que puedan profundizar un poquito más en el método histórico crítico. Ujú. Siguiente pregunta, estimado ponente, si me permite, ¿qué corrientes exegéticas dentro de nuestra iglesia fueron condenadas por caer en un horizontalismo? Bueno, diríamos que en la iglesia, por entender así, ¿no? La oficina encargada de velar por la recta interpretación de la Sagrada Escritura, pues para eso está la Comisión Bíblica Internacional, ¿no? Que va emitiendo documentos que ayudan a marcar, digamos, el campo de acción para los exegetas.
para no desviar, ¿no? Porque hay muchas cosas en la Sagrada Escritura que aún se necesita profundizar, como también, por ejemplo, en los dogmas, ¿no? Y la iglesia lo que hace es darnos el marco donde podemos nosotros jugar. Si te sales de ahí, pues ya puedes caer en un error, ¿no? Bien, entonces la iglesia obviamente siempre ha condenado la lectura fundamentalista de la Sagrada Escritura, es decir, de leer la Biblia de manera literal, tal cual, ¿no? Sin tener en cuenta, como dijo el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum, el contexto, los géneros literarios para entender la Sagrada Escritura. Entonces, fundamentalmente, esta lectura fundamentalista ha sido condenada por la Iglesia. También la Iglesia ha condenado lo que podríamos decir, todos estos paradigmas que intentan sa- eh, decirlo de una manera sencilla, a ver, quiero decirlo. O sea, que utilizan unos presupuestos en los cuales Dios no puede intervenir en la historia, ¿no? Entonces, si Dios no puede intervenir en la historia, entonces son falsos los milagros, ¿bien? Porque si Dios no puede intervenir en la historia, no puede haber milagros, entonces sería equivocado lo que está en la Biblia. Entonces, estas formas de estos presupuestos en los que Dios no puede intervenir en la historia han sido condenados también, ¿no? O, por ejemplo, también estas corrientes que intentan separar al Jesús de la fe y el Jesús histórico, como por ejemplo, ¿no? Como con Bullman, que una cosa sería el Jesús de la historia, un hombre tal cual, y un Jesús de la fe, ¿no? Que se fue construyendo y que los apóstoles lo fueron, como por ejemplo, la resurrección fue dada en el corazón de los apóstoles, sino verdaderamente, ¿no? Entonces, estas corrientes que separan, por ejemplo, ¿no? El Jesús de la fe y el Jesús de la historia, está condenado por la iglesia. Bien, porque es el mismo, ¿no? Y detrás de todas estas posturas, ¿no? Todo lo que en definitiva es todas las posturas que niegan o que niegan la posibilidad de la intervención de Dios en la historia. Porque entonces Dios quedaría aparte y no hay nada ni milagroso, por ejemplo. Ujú. Y como última pregunta, estimado ponente, ¿hay una relación entre el método histórico crítico y el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes en el aula? Por supuesto que hay una relación, porque o sea, el método histórico crítico no es un método exclusivo de la Sagrada Escritura. Ojo, el método histórico crítico es un método científico que se utiliza también en la historia, ¿no? Que en definitiva es aplicar todas las herramientas científicas, el estudio de las ciencias humanas, a lo que se va a estudiar, ¿no? Entonces, obviamente se llama histórico crítico, porque obviamente, ¿no? Estudia la historia, y crítico, como dijimos, porque hace uso de las herramientas científicas, no porque va a criticar, ¿no? Como algo negativo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, en definitiva es esto, ¿no? Es quitar de los estudiantes la mera repetición como loros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los mandamientos? Tal, del 1 al 10, ¿no? Por ejemplo, no muchos de nosotros hemos caído en eso. Yo tengo mis compañeros que han estudiado conmigo en el colegio y han sabido los mandamientos de memoria en su momento, pero ahora yo los encuentro y no se acuerdan ni de uno. Entonces, ¿de qué les sirvió? Entonces, el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes ayuda a esto, ¿no? Vamos, el quinto mandamiento, no matar. No solamente es de memoria, sino en casos prácticos. ¿Qué significa no matar, no? Lo llevo a la vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el estudiante lo que hace es razonar lo que está leyendo e intentar comprender la importancia. ¿Por qué es importante este mandamiento? Entonces, si ve la importancia y la necesidad en su vida, entonces lo va a poner en práctica. Bien, entonces el desarrollo del pensamiento crítico es muy importante en los estudiantes para no caer en meras repeticiones y en ser logros, por decir así. Igual, entonces, la relación con el método histórico crítico en la Sagrada Escritura es igual esto, para no caer en una lectura fundamentalista y de aprenderse las cosas tal cual es que así fue y así es. No, sino que qué hay detrás de fondo, por qué se dice esto, y eso entonces nos va a ayudar a abrirnos y ser libres de entender que Dios nos habla en un lenguaje humano y que nosotros podemos razonarlo y entender, entonces lo podemos aplicar a nuestra vida.
Estimado ponente Evander Cortés Peña, muchísimas gracias por estos conocimientos brindados por parte de su persona y permítanme